Buenos días, gracias por recibirme el día de hoy acá. Eh, Iniciamos con la identificación, cómo se llama usted, de dónde proviene, si nos puedes contar un poco sobre tu familia, sobre tus estudios superiores. Ujú. Sí, bueno, pues mi nombre es Wilson Gómez, yo soy de Manizales, ¿no? Nací en Manizales y me eduqué allá. O sea, toda mi familia es de Manizales, mis papás son manizaleños también. Bueno, mis papás son del norte del Tolima, o sea, toda la herencia familiar mía es del norte del Tolima, de Herveo, Villahermosa, toda esa zona del norte del Tolima, y gente que migró a Manizales hace pues más de 60 años, ¿no? O sea, la familia de mi mamá migró más o menos en la década de los 60 y mis papás, la familia de mi papá en la década de los 70. Bueno, pues yo crecí en un barrio popular de Manizales, digamos como mi trayecto cotidiano era en el barrio, o sea, yo iba a la escuela, una escuelita que quedaba cerca de la casa, quedaba unas 5 o 6 cuadras más o menos. Eh, Y bueno, pues ahí crecí como en medio del barrio con otros jóvenes. Desde muy pelado empecé a hacer como mucho, como cierto liderazgo, ¿no? Como que tenía ahí cierto liderazgo entre los compañeros. Pero en términos generales, tanto mi infancia como mi juventud fue feliz. O sea, en términos generales fue, pues, a pesar de que los barrios populares siempre tienen muchas exclusiones y demás, siempre había, digamos, una situación en la que uno puede decir concretamente que había una sensación de felicidad permanente. Y bueno, empecé a estudiar en la Universidad Nacional. Primero empecé a estudiar ingeniería eléctrica y empecé a sentir que, digamos, la ciencia, la ingeniería era insuficiente para lo que yo quería, las inquietudes que tenía en la vida. Me hice activista estudiantil más o menos como en el año 99. Y a partir del activismo estudiantil empecé a entender que me interesaba mucho, digamos, el tránsito por las ciencias sociales, por la lectura, digamos, del mundo desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y lo que yo sabía era que no quería estudiar, digamos, una profesión que fuera, eh, digamos, como muy abstracta. O sea, me gustaba mucho la filosofía, pero me parecía abstracta. Sí, Y en realidad yo tenía, digamos, un genuino interés por el activismo cultural. Ya había empezado a trabajar como voluntario con grupos de teatro, ya trabajaba sí, como con casas de la cultura. Entonces tenía una cierta presencia, una cierta visibilidad y como en un momento de la ciudad que fue importante porque era como un momento en que había mucha actividad juvenil. Y poco a poco me fui orientando por eso, o sea, como que quería estudiar algo que tuviera que ver con el activismo cultural, o sea, había pensado en antropología, pero la Universidad Nacional abrió un programa nuevo que se llama Gestión Cultural y Comunicativa, que es un programa que nació en el año 2001 y yo inmediatamente decidí transitar hacia ese programa, entonces empecé a estudiar gestión cultural. Me gradué en el 2006, creo que fue más o menos. Y estudiando gestión cultural, pues ya empecé a interesarme mucho más por los fenómenos sociales, culturales y, bueno, en general por, damos una suerte de interdisciplinaridad de las ciencias sociales, o sea, como que no estaba ni aquí ni allá. O sea, que un gran problema que tenemos a veces, por ejemplo, eso que llaman las licenciaturas o los programas profesionales, es que no eres ni lo uno ni lo otro, o sea, no eres ni antropólogo, ni sociólogo, ni psicólogo, sino que es de un montón de todas cosas que te sirven para un desempeño profesional, en el caso de ustedes, por ejemplo, la pedagogía. Y en el 2009 me fui a hacer una especialización
y luego la especialización se llama especialización en estética, o sea, era una especialización que tenía que ver como con filosofía del arte y bueno, como esas cosas, pero mucho más. Obviamente no solo eso, o sea, es una reflexión sobre la estética mucho más amplia. Y en el 2010 empecé a hacer la maestría en educación y paralelamente me llamaron de la Universidad Nacional a si quería ser profesor, pues ya había participado de, digamos, de semilleros de investigación, había trabajado con dos grupos, estaba trabajando con dos grupos de investigación, seguía trabajando con ellos, uno que se llama el Grupo de Pensamiento Ambiental, entonces me considero un pensador ambiental por esa formación y el otro grupo se llamaba el Grupo de Identidad y Cultura, entonces me siento militante de los estudios culturales por esa corriente. Entonces yo empecé a trabajar mucho como, me empecé a familiarizar con la investigación, qué se hacía, cómo se hacía, y estando en la universidad todavía en pregrado alcancé a trabajar como con, no sé, unos 4 proyectos de investigación tal vez. Entonces eso me permitió, digamos, como aproximarme a toda la esfera, digamos, del trabajo académico y demás. Entonces por esa razón me llamaron, porque pues conocía mi trabajo, conocía mi experiencia, digamos, investigativa, conocía pues mi rigor académico también, o sea, siempre me interesaba mucho como ser riguroso con lo que hacía. Entonces me llamaron porque necesitaban un profesor y empecé a dar clases. Y bueno, ya eso ahí empieza, digamos, toda una trayectoria. Yo llevo más o menos 14 años en la docencia en general. O sea, ya había hecho, digamos, como algunos acompañamientos como monitor y tal. Digamos que obviamente tengo un poco más de experiencia en eso, pero realmente como docente de aula llevo 14 años ya trabajando en diferentes frentes y como haciendo varias cosas. No sé, digamos, como ese es un poco el resumen de por qué terminé la docencia. Luego me gané acá un concurso de planta en el 2012 y llevo 12 años acá en la universidad como profesor de planta. Listo. Profe, antes de avanzar con esto de la experiencia del docente, cuéntenos un poco sobre, desde su vivencia en los barrios populares, cómo fue su infancia, su adolescencia. Sí, mira, pues yo creo que hay, o sea, los barrios populares tienen una gran posibilidad siempre y es que hay como un tejido mucho más amplio de relaciones. Entonces, en el barrio popular, o sea, en mi barrio yo conocía gente de todo el barrio, o sea, desde que éramos niños, porque además confluíamos en los espacios de la escuela. Entonces ya el hecho de que tú estés en la escuela te da dimensión de un montón de gente que vive en diferentes lugares del barrio, pues la dimensión del barrio se te amplifica, o sea, como que tienes una dimensión del amiguito que vive arriba, que vive abajo, y también las condiciones sociales en las que todos vivimos, entonces empiezas a entender, digamos, las diferencias, ¿cierto? Los casos de compañeros que son hijos de madres solteras o compañeros que tienen familiares divorciados, o sea, como que empiezas a entender un poco la dimensión de la familia nuclear o de las crisis de la familia nuclear en esa perspectiva. Y también empiezas a entender como las diferentes situaciones, digamos, de violencias estructurales que operan en esos cuerpos, ¿no? O sea, obviamente eso es una cosa que yo puedo reflexionar de ahora, pero, pero eso es una cosa que tú vivencias, no que reflexionas, sino que vivencias. Entonces tú claramente entiendes que hay unos niños que son más pobres que uno, hay otros que son más, que tienen más plata que uno, entonces ahí empiezan a gestarse también ciertas frustraciones en la vida. Entonces es una infancia feliz, o sea, una infancia de muchas amistades, de mucho juego en la calle. O sea, yo recuerdo perfectamente que en mi barrio armábamos parches para jugar. En el parque vivíamos al frente de un parque toda la vida, mis papás tienen la casa ahí en ese mismo lugar y ese parque era, digamos, un lugar de encuentro fundamental. O sea, nosotros estaba, la escuela era un lugar, pero el parque era otro. Entonces, como que la vida de los barrios populares tiene esa potencia, pero también hay una
siempre en riesgo, ¿no? Entonces en los barrios populares también hay combos. Yo recuerdo que en mi infancia había una pandilla que se llamaba los Destroyer y era una pandilla muy reconocida en la ciudad por ser muy violenta. Pues eran pelados, pues obviamente la mayoría de esos pelados, sus historias de vida son tremendas. Entonces había, digamos, como una situación de, digamos, de riesgo, siempre de peligro, y pues los papás siempre estaban preocupados por uno, y por supuesto, digamos, en la adolescencia empiezas ya a ver tus amigos, tus amigos entrañables, que empiezan, digamos, como por sus situaciones familiares, a consumir drogas y toda la problemática que eso implica. Pues claro, digamos son infancias, para mí, una infancia que está atravesada por todas las problemáticas sociales que te imagino, ¿no? Entonces, ahora, eso, digamos, yo fui consciente de eso muy tarde, entre comillas, o sea, como que obviamente uno lo ve, lo vivencia, como te digo, pero la reflexión aparece en el momento en que uno transita por las ciencias sociales fundamentalmente. Además porque en la escuela poco se habla de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no recuerdo que mis profesores de ciencias sociales me enseñaran a entender mi realidad, sino que los profesores lo que hacían era que veían, por ejemplo, yo me acuerdo que veíamos algo de geografía, algo de historia, pero la historia no problematizada, entonces era la historia de los próceres y demás. Entonces, como que realmente creo que uno de las grandes crisis de las ciencias sociales, específicamente en la educación media y básica, es que a uno no le enseñan a entender que su propia realidad es una realidad problematizada, una realidad muy problemática, ¿sí? Como que eso que te cuento, digamos, de la situación de los pelados, los jóvenes. Y yo creo que eso es una cosa que me parece que si a uno le enseñaran a investigar desde muy niño y a hacerse preguntas, a construir preguntas a partir de su propia realidad, uno podría tener una lectura distinta, no solo de su realidad, sino de la realidad de otros. Entonces, básicamente fue eso, ¿no? Como una infancia. Ahora, yo estudié en un colegio que no quedaba en el barrio, sino que quedaba fuera del barrio, un colegio técnico industrial. Entonces, estudiar en ese colegio lo que me permitió fue conocer un montón de gente de otros barrios, de otras realidades, sí, pelados que eran, o sea, que vivían realidades mucho más vulneradas que la mía. eh, Otros pelados que tenían condiciones socioeconómicas completamente diferentes, o sea, había pelados que llegaban en moto y con zapatos Reebok al colegio, entonces también uno empieza a acumular ciertas frustraciones personales, ¿no? Como que tú empiezas a ver que hay gente que tiene más que tú, bueno, y eso va constituyendo también la subjetividad, ¿no? Que es una subjetividad que es, digamos, que está atravesada por una cierta felicidad en el sentido que yo, pues, por fortuna nunca estuve atravesado por ninguna violencia, por ejemplo, de conflicto armado, ¿cierto? Mi hogar, mi papá siempre fue un hombre súper amoroso y respetuoso, entonces yo no tengo la condición de un papá ausente o de un papá maltratador en absoluto. Pues claro, hay también muchas situaciones personales de la vida que uno eh, empieza a reconocer también como una suerte de privilegio, ¿no? Como que uno empieza a ver que lo de uno es muy privilegiado al lado de otros compañeros que incluso teniendo condiciones socioeconómicas mucho mejor, son tremendos, ¿no? Como pelados que nunca tuvieron un papá que, no sé, o que el papá era un triple mal parido, maltratador, violento y demás. Entonces tú empiezas a entender también que pues finalmente tu subjetividad está tejida a partir de violencias estructurales y exclusiones, pero también de privilegios, ¿no? O el hecho de que son, por ejemplo, yo tuve conciencia muy joven pues de las violencias contra mis hermanos. Pues, mi hogar es un hogar muy matriarcal. Son mi mamá, dos hermanas y mi papá. Y entonces yo, claro, yo empecé a tener conciencia, digamos, de la manera en que, o sea, los míos de mi hermana mayor, por ejemplo, en la casa, mi hermana mayor es
es una mujer muy bella, entonces ya desde que éramos muy pelados, yo me acuerdo que todo era una cosa de acechanzas, así, muchos hombres y tal, entonces uno empieza a entender también, insisto, vivencialmente, que que ellas tienen una condición de violencias también muy complejas, y que digamos yo pues tenía cierto privilegio, yo podía ir a la tienda a las 9 de la noche a comprar una leche, mi hermana no, o sea, como que había ahí también una cosa que yo inicialmente pensaba que era muy desigual, pero que en el fondo estaba articulada a partir de esas violencias. Sí. Y dentro de su trayectoria de docente, bueno, antes de estar aquí en la Universidad del Tolima, bueno, antes y ahora, ¿cómo ha sido? Pues bueno, lo primero es que yo, desde que estaba en la universidad, yo admiraba mucho a los profes. Siempre me parecía como, había, pues no todos, ¿no? Pero había muchos profes que yo admiraba mucho y digamos que había también una suerte de anhelo de clase social ahí mediada también. Es decir, había también como, yo veía que vivían bien, que tenían ciertas condiciones y tal, entonces yo decía, bueno, como que esa es una posibilidad para mi vida laboral. Es una posibilidad. Y entonces yo empecé como a entender que tenía que prepararme para eso. Entonces hice la especialización, hice la maestría y cuando se me dio la oportunidad de dar clases, pues de entrada yo dije, sí. Y lo primero que yo recuerdo haber hecho es que por fortuna me pasó muy rápido y fue que en una clase, digamos, había propuesto un trabajo y una chica, bueno, un grupo de pelados me preguntó por un concepto que yo no tenía claro. Y entonces yo, pues, empecé como a enredar. Yo no sabía cómo responderle porque me daba mucha pena que vieran que no era como el que sabía. Y entonces como que yo empecé a enredar, y cuando llegué por la noche a la casa, me di cuenta que había un problema tremendo, ¿no? Y afortunadamente yo, como estaba estudiando pedagogía en ese momento, estaba estudiando la maestría en educación, había tenido la fortuna de leer El maestro ignorante de Jacques Rancière, que es un ensayo, digamos, muy bello sobre un pedagogo del siglo XIX que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero apellido Jacotot, que asumió el reto de enseñar un idioma que él no dominaba. Entonces, ese libro, El maestro ignorante, me permitió entender que quizás una de las violencias más tremendas en las aulas es una violencia contra uno mismo, porque uno es incapaz de reconocer que no sabe. ¿Sí? Porque decirle a un estudiante no sé es como entonces qué es lo que viene a darme, ¿no? Porque como siempre hay esta idea de que hay alguien que sabe y alguien que no sabe, que el que sabe es el que le enseña y el que no sabe. Entonces yo ahí entendí que había también una autoviolencia infringida hacia mí mismo a partir de esa situación. Entonces ahí empecé a entender que la pedagogía tenía que ver básicamente con el ejercicio de aprender con otros y no solamente de enseñar cosas. Y aprender con otros significaba que por supuesto yo tenía mm, un privilegio, sí, tenía esta condición, digamos, de intelectual, pero que eso no significaba que fuera más o menos que otros, sino que había la necesidad de construir a partir también de los intereses y las preguntas que los pelados tenían. Entonces empecé a hacer un proyecto de investigación con ellos en el aula que terminó mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría se llama Enrumbar el aula. Y se llama así porque básicamente la reflexión que yo hacía era cómo lograr que el aula sea un espacio, digamos, de disfrute, pero disfrute no en el sentido, digamos, de gozo eh, alegre, sino también de disfrute en el sentido de evitar las crisis, ¿cierto? A reconocer que hay cosas que te pasan y que hay que asumirlas, o sea, que si no sabes o que si estás pasando por un momento crítico de tu vida, pues hay que asumirlo. Y no solamente como desviarse del dolor y evitar siempre la alegría, porque también es muy peligroso cuando no asumes el dolor también como una experiencia humana. Entonces ahí empecé a entender que
la relación pedagógica había que tejerla en función de una conversación permanente, de una escucha permanente, de, de cuando tu estudiante tiene cierta presencia en el aula que tú ves que es distinta a la presencia que generalmente tiene, ahí está pasando algo, que también es muy importante preguntar qué te pasa, o sea, como, en qué estás. ¿Sí? Y eso me ha permitido también como tejerme en esa línea. O sea, a mí realmente me interesa mucho que el aula sea un espacio en el que todos aprendamos y que no solamente yo, digamos, entregue un conocimiento. Eso básicamente ha sido como mi experiencia, una experiencia sobre todo asumida desde un lugar como de tranquilidad, como de cero pretensión, ¿sí? Sin abandonar una cosa clara que yo le aprendí, por ejemplo, a Freire, ¿no? Y es que en últimas uno también tiene un papel emancipador. O sea, que no es que el docente del aula está ahí simplemente como para eh, ¿cómo decirlo? Como sostener las crisis y ya, sino que también está para provocar las crisis. ¿Sí? Sí, Entonces lo que uno hace es no solamente que yo te sostengo tu crisis, sino que te la provoco. Porque provocar la crisis significa moverte de los lugares de tranquilidad en los que te mueves generalmente cuando estás en un aula. y dentro de las experiencias, ¿ha tenido algún cargo administrativo en las instituciones? Sí, claro, sí, de hecho no me molesta. O sea, yo cuando salí del pregrado, tuve a mi cargo un área cultural de la Caja de Compensación de Caldas, que era como un trabajo muy gerencial. Y luego ya era líder de cultura ya en esa empresa hasta que me gané el concurso acá en la Universidad de Tolima. Y había trabajado también en otros proyectos y como, bueno, había hecho algunas cosas como en temas de calidad y bueno. Y aquí pues dirigí una maestría 3 años, pero antes de eso había coordinado un área de trabajo de la facultad, del programa de artes, que era el taller de proyectos. Entonces sí, ya como que, digamos, siempre he tenido, no me molesta, sino me gusta, la disfruto hasta cierto momento, hasta cierto punto. Entiendo. Y desde su formación académica, que, o sea, ¿cómo se ha ido formando, cómo se ha ido integrando después del, o sea, tanto en el pregrado como en el posgrado? Digamos que como que uno va construyendo su propia ruta, ¿no? Como a partir de sus necesidades. Entonces, yo quería hacer la especialización en estética porque me parecía que ahí había algo en lo que yo quería profundizar, ¿sabes? Porque un gestor cultural es una disciplina así como, ¡pah! Como, bueno, una profesión más bien, en la que puedes hacer 10.000 cosas, ¿cierto? O nada. Lo que le pasa a muchos gestores hoy es que tienen ese problema. Entonces yo empecé a entender que a mí me interesaba mucho como la reflexión sobre la estética, el arte y tal. Por eso terminé acá en el programa de Artes Plásticas y Visuales. Y entonces ya ahí fui construyendo como que me interesaba indagar, o sea, como que me interesaba formarme. Y siempre he tenido, como te decía al principio, claro que a mí me interesa mucho como la pregunta por la emancipación, cómo emanciparnos, cómo logramos emanciparnos, pero también cómo ayudamos una emancipación colectiva, ¿cierto? Como que siempre he estado muy centrado en eso. Entonces el doctorado, cuando fui a estudiarlo, busqué sobre todo un doctorado que tuviera mucha cercanía con mi contexto, entonces por eso Manizales, porque es además un muy buen doctorado, pero además como el tema de investigación se llama, la línea de investigación en la que yo me inscribí se llama Jóvenes, Culturas y Poderes, entonces me interesaba mucho como la pregunta por los jóvenes en un país en el que los jóvenes siempre han sido estigmatizados, delimitados, sí, que tienen, digamos, una característica tremenda de violencias estructurales muy diversas. Entonces, por eso me interesaba investigar, aprender, investigar y conocer
esa dimensión de lo juvenil en una perspectiva más teórica, conceptual, con mayor profundidad. Entonces eso fue como, ahí fui construyendo como esos tres campos que me interesan, que es el pensamiento ambiental, porque me considero un pensador ambiental, digamos, la matriz estético-política relacionada con el arte y los estudios de juventud que tienen que ver con los estudios culturales y tal. Entonces esa es la matriz un poco en la que yo siempre me estoy moviendo, teóricamente y académicamente. Recogiendo todas esas experiencias, ¿cómo es su pensamiento y cómo han sido sus prácticas pedagógicas? Pues, bueno, o sea, yo me ubico y me nombro como una persona de izquierda, ¿cierto? Que eso significa tener siempre claro que hay violencias tremendas contra sujetos que han sido históricamente excluidos. Entonces me identifico de izquierda porque creo que el Estado, las instituciones deben cumplir una función digamos, de intervenciones de esas violencias. Pero además creo en la reivindicación de los derechos de las ciertas minorías, de ciertas clases sociales. Entonces siempre me enuncio como un académico pensador de izquierda. Y pues obviamente eso implica un espectro político muy amplio, ¿no? La izquierda no es solamente una perspectiva, sino múltiples perspectivas. De hecho, la mayoría de los enfoques feministas son enfoques de izquierda. Entonces eso como primera medida me ubico ahí. Y eso significa que toda mi práctica pedagógica y mi reflexión pedagógica está anclada justamente a cómo producir condiciones para emancipar subjetividades colectivas y subjetividades individuales. O sea, lo que me interesa mucho es que mi práctica pedagógica te permita o permita mis relaciones permanentemente emancipar. O sea, es mi búsqueda permanente. O sea, yo lo que busco es tratar de primatizar cosas, de hacer que pensemos cómo vehiculizamos o cómo en nuestras propias prácticas cotidianas creamos violencias y cómo logramos enfrentar esas violencias a través de prácticas emancipatorias. Entonces ahí es donde yo me ubico. Entonces esa es mi perspectiva de la pedagogía y la práctica pedagógica. Y tanto dentro del aula como por fuera del aula, ¿tiene alguna anécdota o algunas anécdotas que se pueda sobresacar? Sí, pues montones, o sea, cada semestre es una anécdota, ¿no? Cada estudiante es una anécdota. Digamos que yo he tenido la fortuna de que la universidad siempre es un espacio de aula más tranquilo, más libre, donde tiene más libertad de cátedra y demás. Aunque también reconozco que hay muchos profesores que se autolimitan en otros espacios de aula porque consideran que hay un problema, digamos, como que hay una institucionalidad que te subyuga, ¿no? Pero estoy seguro si fue Henry Giroux que lo planteó, pero creo que era él que decía que una vez cerrada la puerta, o sea, el aula es un mundo de posibilidades, ¿cierto? Y cuando tú cierras la puerta, tienes un mundo de posibilidades con los chicos con los que estás relacionándote. Posibilidades emancipatorias y posibilidades violentas también. O sea, que puedes, o sea, esa es la potencia del aula, ¿sí? Y también el peligro del aula. Entonces, como que yo tengo esa fortuna de que siempre he vivido un espacio de mucha libertad y eso pues ha significado que hayan pasado cosas maravillosas siempre, o sea, pero no podría decirte como un momento, creo que han sido como momentos en los que siempre vuelvo sobre mí, o sea, yo hago un trabajo muy autorreflexivo de mi trabajo permanentemente, o sea, como que nunca estoy me cuesta, digamos, como la cotidianización de la práctica. O sea, como que yo, por ejemplo, cada semestre abordo un tema diferente, todos los semestres mis planes de estudio cambian, se mueven, yo nunca estoy como en un mismo lugar, sino a pesar de que hay un núcleo general de problematización, unas preguntas centrales, siempre están pasando cosas distintas alrededor del aula.
Entonces, cada experiencia es una anécdota, ¿no? Como que no podría señalarte, digamos, una específica que yo diga como que sea más significativa que otra, porque pienso que todas tienen, pues son muy significativas, ¿no? Creo que las prácticas que hemos hecho por fuera de Ibagué en el programa de artes han sido quizás como los espacios más potentes, porque ahí a mí me pasa una cosa y es que siempre me cuesta mucho aprenderme los nombres de los estudiantes, me cuesta un montón, pero después de que llegamos de la práctica me los sé todos, porque es una vivencia intensa de sentirte con el otro, de conversar con el otro, de caminar con el otro, de escuchar al otro, de verlo en un espacio donde estás comiendo, desayunando, donde estás tomándote un jugo de cebada o cosas así por el estilo. O sea, donde estás compartiendo con ellos, ¿no? Como Sí, espacios de socialización, es lo que quiero decir. Entonces ahí es donde yo siento que se tejen unas relaciones muy íntimas en el sentido poético de la palabra intimidad, que hacen que uno, que te reconozcan y que tú lo reconozcas, que es como una cosa como de doble vía. Entonces eso, como que yo siento que ahí ha sido muy potente el trabajo con los pelados, en las prácticas sobre todo ha sido muy potente el trabajo. entiendo. Y ya como para cerrar, ¿qué sugerencias nos puede dar a nosotros los futuros docentes? Yo creo que lo más importante para mí es siempre habitar el lugar de la incertidumbre. Sí, de hecho, creo que hay un poema, hay un filósofo catalán que se llama Joan Carsmelich, que tiene un libro que se llama, se me va el nombre en este momento del libro, pero que habla de la incertidumbre precisamente. Entonces, como habitar siempre la incertidumbre, reconocer que o sea, cuando tú te crees tu proyecto de aula, o sea, cuando habitas las certezas, te pierdes la posibilidad de reconocer al otro y de reconocer su potencia y de reconocer su fuerza singular. Entonces como que cuando uno no permite, cuando uno no se permite sorprenderse por el otro en sus complejidades y demás, yo creo que uno ya pierde el año como docente. Yo creo que cuando a mí eso me pase me voy a retirar de la docencia. Cuando no sea capaz de sorprenderme en el aula por nada. Cuando, cuando no vea, cuando no se me vuelva, cuando no sienta en el estudiante siempre un enigma por descifrar. Y no porque me interese, digamos, desnudar su subjetividad, sino porque lo que me interesa es que se pueda tejer una relación en el que tú sientas que estás tocando un alma y no solamente que estás enseñando algo. Entonces, eso, o sea, siempre habitar la incertidumbre, siempre habitar la humildad. O sea, yo siento que los maestros que no tienen humildad son maestros que no tienen experiencia de aula, porque, porque cuando uno se asume desde el lugar de yo soy el que sé, usted no sabe nada, en ese momento yo siento que uno se pierde la potencia de aprender del otro. Sí, porque entonces uno siempre es el otro, yo todo para enseñar, nadie tiene para enseñarme nada a mí. Entonces siempre habitar como ese lugar de la humildad, de la incertidumbre y siempre el lugar de la utopía. O sea, pensar que a través de lo que uno hace puede construir un mundo distinto, unas relaciones distintas con el otro. Yo creo que esas serían como mis sugerencias, ¿no? O sea, habitar la incertidumbre, habitar la humildad y habitar la utopía, como posibilidades como únicas posibilidades de hacer del aula un espacio de creación, un espacio de transformación, un espacio de emancipación. Eso tendría yo para decir. Entiendo. Muchas gracias, ¿Listo? profe. Bueno. Que esté bien.